presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Haz Tele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos una edición especial, ¿por qué? Bueno, porque se viene la revocación de mandato y queremos darle toda la información posible para conocer las posturas, dos posturas que son evidentes, el sí o el no, y para eso tenemos dos invitados de lujo, los conocemos perfectamente bien desde hace mucho tiempo, sabemos de sus convicciones, pero también sabemos que son políticos muy respetuosos, sabemos que son políticos que nos dan información y yo creo que esta información que nos van a proporcionar van a enriquecer mucho el debate, porque debe de haber debate, claro que debe de haber debate de muchos temas que tenemos aquí en nuestro México, pero solamente con información, no con sombrerazos ni mentadas de madre, pues vamos a tomar buenas decisiones. Así que me da mucho gusto presentarlos a dos buenos amigos, porque me atrevo a decir que los dos son muy buenos amigos míos desde hace mucho tiempo. Y vamos a presentar primero a Agustín Guerrero del Partido Morena. ¿Cómo estás, Agustín? Es un gusto saludarte. Muy bien, Miguel, muy buenas tardes al auditorio y agradecerte nuevamente la oportunidad de poder comentar sobre temas que son muy importantes para la vida pública de nuestro país. Le mando también un afectuoso saludo a Edgar y estamos listos para comentar este tema de la revocación de mandato, sí o no. Perfecto, gracias, Agustín. Edgar Mendieta también nos está acompañando del Partido Revolucionario Institucional. Edgar, ¿cómo estás? Bien, querido Miguel, un saludo para Agustín, un compañero de la actividad política con bastante experiencia y trayectoria, indudablemente. Un saludo a todo tu auditorio. Aquí a mis espaldas te decía que están unos penachos de Zacapuastlas y una máscara ahí del carnaval que acaba de pasar aquí en Huejotzingo, desde donde los estoy saludando. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, pues vamos a comenzar 3 minutos cada uno antes de iniciar ya este espacio. Ya les había comentado algunas reglas muy básicas, 3 minutos para que nos den pues la apertura del tema. Y bueno, vamos a arrancar con Agustín Guerrero y le vamos a dar 3 minutos a partir de que, después de que yo haga la pregunta. Revocación de mandato, ¿por qué sí, Agustín? ¿Por qué sí la revocación de mandato? Arranca tus 3 minutos. Mira, la revocación de mandato es una figura, es un instrumento de democracia directa. Nosotros estamos acostumbrados a la democracia representativa. Cada 3 años o cada 6 años elegimos a quien nos va a representar en los congresos y elegimos a quien va a hacerse cargo del Poder Ejecutivo, ya sea en los municipios, cada 3 años, o en los gobiernos estatales y el gobierno federal, cada 6 años. Y esta democracia representativa, pues parte de la confianza que tenemos como ciudadanos hacia algún candidato, hacia algún partido, y después, una vez electos, ya la relación entre ciudadano y los que han salido electos como representantes o como gobernantes se distancia. No ha habido mecanismos que permitan mantener un flujo permanente de interacción social, política, entre ambos sujetos, el ciudadano y quienes están en los cargos de poder. La democracia directa, la democracia que plantea el artículo 35 constitucional, es un conjunto de derechos ciudadanos que permite incidir en temas fundamentales de la vida pública y que son obligatorios para los sujetos que están bajo esta revisión. En el caso de estos instrumentos, tenemos la consulta popular, que se hizo una el año pasado,
y que con determinadas condiciones y reglas puede ser vinculatoria, es decir, obligatoria para la autoridad. En el caso de la revocación de mandato es un derecho ciudadano para poder revisar a la mitad de su responsabilidad si el presidente de la República, en ese momento solamente lo tenemos para presidente de la República, se mantiene en el cargo o se le retira la confianza por parte de los ciudadanos. Es decir, es un derecho de la gente el poder evaluar a la mitad del sexenio si quien está al cargo de esta responsabilidad termina su periodo o se retira. Y hay un conjunto de reglas que se tienen que atender y cumplir para poder efectuar la revocación de mandato. Pero me parece que como una figura de democracia directa ya nos habíamos tardado. Es una figura que debería de haber estado en el artículo 35 constitucional desde hace mucho tiempo. El 9 de agosto del 2012 fue la última vez que se discutió antes del 2019, y en aquella ocasión se aprobaron la iniciativa ciudadana, se aprobó la consulta popular, y el PRI y el PAN votaron en contra de la revocación de mandato en el 2012. No fue sino hasta la discusión del 2019 que se votó a favor. De acuerdo, gracias, Agustín. Bueno, vamos a escuchar ahora a Edgar Mendieta. Gracias a Agustín, que nos hizo una narrativa muy puntual acerca del ejercicio de la revocación del mandato. El planteamiento tal cual como revocación sí o no, creo que es un poco difícil de poder establecer un claroscuro. Creo que más bien yo lo voy a dividir en dos partes. El tema o el aspecto jurídico, que ya lo narró con mucha pulcritud nuestro compañero y amigo Agustín, y el tema político. En el aspecto jurídico, eminentemente creo que nadie podría, o nadie que se llame o que se pueda concebir como demócrata, podría decir que está en contra de la revocación del mandato. Totalmente de acuerdo y coincido que es un ejercicio democrático muy puntual y muy necesario para generar controles o contrapesos en el ejercicio del poder, en este caso del Ejecutivo Federal. Pero en el aspecto político, creo que la pertinencia en este momento de la vida del país, creo que no lo es, y ahí es donde vale la pena hacer un ejercicio más claro, que creo que se podrá desarrollar a lo largo de la entrevista, en el que considero que no es pertinente el desarrollo de la revocación del mandato en este momento. Coincido totalmente con lo que acaba de señalar Agustín respecto al ejercicio y cómo se desarrolló la discusión de la revocación del mandato durante la última década, y sin embargo, bueno, en esta ocasión se logra, se aprueba, se vota a favor. Sin embargo, creo que los momentos que vive el país y el mundo entero en el contexto de la pandemia, principalmente, nos vuelven un momento en el que no era lo más pertinente políticamente hablando. Sin embargo, coincido en que es un ejercicio que se tiene que poner a prueba, y podremos ir analizándolo en retrospectiva cómo funcionó. Hasta ahí mi primer apunte, amigo. Tienes todavía 1 minuto y medio. ¿Lo quieres ocupar o no? No, lo dejamos. Creo que a lo mejor podríamos cederlo ahí a Agustín, que estaba haciendo una narrativa cronológica del ejercicio de la revocación. A ver, un punto importante aquí, lo que mucho hemos platicado, inclusive hay muchos analistas que hablan del asunto, ¿no? Se ha polarizado, vemos una sociedad polarizada. ¿Qué tanto va a ayudar, Agustín, para que este tipo de ejercicios ayude, más allá de polarizar a la sociedad, que cada quien, pues obviamente tenga sus propias convicciones, pero con información, no con insultos y no con descalificaciones que obviamente en nada ayudan? ¿Cómo ves tú este asunto? Tendrías 2 minutos, Agustín. Mira, los instrumentos de democracia directa son por naturaleza polémicos, porque hay que decidir entre el sí y el no. O sea, no hay punto intermedio, no hay claroscuros. Lo que la historia nos muestra, que las consultas, tanto de revocación de mandato que ha habido, ¿no? En varios países, acaba de pasar
una en Estados Unidos, en California. Ahí hay una ley local que permite que los gobernadores del estado de California puedan ser motivo de revocación de mandato. El año pasado ocurrió esto, se armaron 2 comités, el comité a favor de que se mantuviera, que encabezó el propio gobernador, y el comité en contra, que era el Partido Republicano. Ahí gobierna el Partido Demócrata, y bueno, se polarizó, el debate fue muy intenso, al final del día ganó el gobernador y se quedó. Y luego, la semana pasada, hubo una consulta en Uruguay sobre un conjunto de leyes que había el nuevo presidente, Lacalle, llegando, promulgó un conjunto de leyes, la oposición dijo que no estaba de acuerdo, al final se dio una salida de una consulta popular, participó el 80% de la población en esa consulta, muy polarizada, el presidente empujando el sí, que sí fueran válidas esas reformas, y la oposición por el no. El presidente sacó el 51% y el 49% la oposición, es decir, su naturaleza es la polarización. Ahora, efectivamente, tiene que ser con respeto. Lo que nosotros hemos visto en estos últimos 3 meses, una vez que se juntaron las firmas para convocar al ejercicio de la revocación de mandato, ha sido una serie, a mí no me gusta, yo no participo de ello, pero lo he visto, de descalificaciones, de groserías, incluso de falta de respeto, y de pronto se pierde el punto central de la consulta. ¿Cuáles son los argumentos para que el presidente se mantenga y cuáles serían las razones para que el presidente fuera revocado de su mandato? ¿No? Eso no aparece en el debate, son puras descalificaciones, gritos, en fin. Entonces, eso es lo que hemos vivido estos 3 meses. Yo creo que es positivo el debate, polarizar, claro. Efectivamente hay que respetarnos. Muy bien. 2 minutos, Edgar, para que nos des tu punto de vista acerca de este tema que estamos platicando. Sí, amigo, me llama la atención la puntualización que has estado haciendo de manera reiterada en el asunto del respeto. Creo que ustedes como medios de comunicación han percibido con claridad este ejercicio de polarización, que es muy diferente al ejercicio del debate, de la discusión de las ideas. Y creo que cuando alguien se define como demócrata, parte de la premisa del respeto a las ideas y a la diversidad de pensamientos. Y la descalificación que se ha estado suscitando desde la presidencia de la República, creo que ha enrarecido el ambiente, que ha buscado que se generen ejercicios de diálogo más centrados o más enfocados a la discusión de las ideas y no a la descalificación de las personas. Celebro mucho este ejercicio que estás realizando en este momento y que han estado realizando muchos otros medios buscando y haciendo un llamado a la mesura. Indudablemente al país no le conviene que se generen ejercicios de polarización y por eso es que quiero hacer una división en mi exposición respecto al aspecto jurídico y al aspecto político, porque creo que en la discusión se han estado perdiendo estos 2 aspectos y el presidente es muy bueno para, en medio del caos, en medio de la polémica, valga la expresión, aventar o lanzar bolas ensalivadas, ¿no? Como en el argot beisbolístico, lanza bolas ensalivadas y muchos las batean. Y pues es bueno para generar allí esos strikes. Fíjate que en el aspecto jurídico creo que todos, indudablemente todos los que participamos de la actividad política, coincidimos en que es necesario este ejercicio de la revocación del mandato. Sin embargo, también es importante hablar del fortalecimiento de las instituciones. Tú no puedes estar sujeto a la revocación del mandato como titular del Ejecutivo mientras diariamente estás golpeteando al árbitro que está llevando a cabo ese ejercicio de revocación del mandato. Ahorita nuestro amigo Agustín hacía un señalamiento respecto a 2 ejemplos a nivel internacional que se están llevando a cabo respecto a la revocación, pero ninguno de ellos se golpeaba al árbitro. En los 2 se estaba haciendo un pleno respeto a las instituciones y creo que parte del ejercicio democrático es respetar y fortalecer a las instituciones en el país. Muy bien, aguántame tantito, Edgar, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
Noticias.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV. Estamos platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena y Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional acerca de la revocación de mandato, sí o no. Nos queda claro la posición de cada uno de ellos. Agustín dice que sí a la revocación de mandato. Edgar Mendieta dice que no a la revocación de mandato. Ya nos están dando algunos argumentos. Toca el turno a Agustín Guerrero. Agustín, ¿quieres responder parte de lo que dijo Edgar Mendieta? Porque lo tuve que cortar por tiempo. Obviamente ahorita va a terminar seguramente su argumento. Empezamos contigo. ¿Quieres contestarle algo Agustín? Mira, yo creo que hay que darle contexto a esta polarización. O sea, ¿por qué se dio esta polarización? Estos 3 meses, desde el mes de noviembre, que se presentaron las firmas ante el INE para que el INE convocara al proceso, y hasta el día de hoy ha sido una situación de extrema polarización, diría yo. Pero me parece que responde al diseño constitucional de la revocación de mandato. Todos estamos de acuerdo. Yo creo que ahí no hay diferencia. O sea, todos estamos de acuerdo en que los ciudadanos tengan el derecho de evaluar a su gobernante y con su voto, de manera democrática, decidir si se queda o se va. Yo creo que en ese concepto no hay nadie que pueda estar en contra. El asunto es ya el diseño que quedó en el artículo 35 constitucional, porque este artículo establece los derechos de los ciudadanos en muchos temas, de tal manera que la naturaleza del artículo es que el protagonista de estos procesos es el ciudadano. Y en este artículo 35, el ciudadano solamente aparece en 2 momentos. Aparece juntando las firmas, porque la revocación de mandato no la pueden convocar ni los partidos, ni el Congreso, ni diputados, ni senadores, ni el presidente de la República. La tienen que convocar los ciudadanos. Y hay un mínimo para que se pueda hacer. Y después de que hace este ejercicio de juntar las firmas de los ciudadanos, desaparecen en todo el proceso y van a volver a aparecer el 10 de abril, el día de la votación. Y lo que hemos visto en estos 3 meses es que los actores protagonistas activos ha sido, por un lado, el árbitro, el INE, y por otro lado, el presidente de la República. Esa es la realidad. Estos son los 2 actores protagónicos. ¿Y dónde quedaron los ciudadanos? Pues quedaron totalmente subsumidos, porque el diseño del artículo 35, del cual mi partido, que tiene mayoría en las 2 cámaras, es corresponsable. Entonces, cuando se diseña que solamente el INE puede promover la consulta, ¿no? Desaparecen todos los demás actores. Muy bien, tiempo. Legalmente. Muy bien, gracias Agustín. Edgar, ¿quieres terminar tu argumento que te interrumpí hace rato? No, amigo, no. Continuamos con este ejercicio que está haciendo mención Agustín, pero quisiera hacer algunas puntualizaciones. A ver, venga. Creo que son 3 momentos en los que aparece la ciudadanía, y por eso también hago referencia a que el aspecto político o el tiempo o el momento político no es el más pertinente, al menos no para aplicar la revocación del mandato al actual presidente de la República, y que se quiera él erigir como un demócrata puro y duro, ¿no? El primer momento es en la recolección de las firmas. La naturaleza jurídica de la revocación del mandato surte efectos a partir de la pérdida de la confianza al titular del Ejecutivo, cosa que no está sucediendo aquí. El sujeto activo que promovió la recolección de las firmas vía una organización civil fue Morena. No fue un conjunto de ciudadanos que se organizan con la intención de promover la revocación del mandato. Primer punto. Luego, en el segundo momento en el que aparecen los ciudadanos es en el desarrollo de la jornada electoral. La ciudadanía es la que cuenta los votos. La ciudadanía es a la que, mediante insaculación, van y los buscan, su apellido
terminan con Z, terminan con M o lo que sea, y el INE va y busca a cada uno de los ciudadanos para que formen parte de las casillas y sean ellos quienes se encarguen de contabilizar los votos durante la jornada electoral, que es la tercera parte en la que participa la ciudadanía. Pero en esta segunda parte, ¿en qué nos encontramos? En que la ciudadanía no está interesada en formar parte de este ejercicio que no han terminado de comprender, porque el presidente lo está usando de una forma maniquea. Desde el asunto del planteamiento de la pregunta, que terminó siendo resuelto por la Suprema Corte, que era un ejercicio también bastante difícil de interpretar y de entender. Después, en el asunto de la recolección de firmas, que a la vieja usanza de los 70s, también firmaron muertos y personas que tenían suspendidos sus derechos político-electorales, y luego en este tema del desarrollo de la jornada, el INE se ha enfrentado a que no hay interés de parte de la ciudadanía para participar en el día de la jornada electoral. Entonces, estos huecos los está utilizando Morena y están haciendo ejercicios de movilización y de activación de sus grupos políticos para que ellos se hagan cargo de las urnas. Y ya podemos recordar los videos en los que varias personas, varios activistas de Morena estaban llenando con derecha Bien. Y con izquierda las boletas del tema de la consulta para el aeropuerto. Muy bien, gracias, Edgar. Toca el turno, Agustín. A ver, algo que le quieras decir, agregar sobre Déjame terminar esta idea, Miguel, porque yo decía que la polarización depende mucho, o es resultado del diseño que quedó finalmente en el artículo 35 constitucional. Ajá. Yo creo que todos coincidimos que nos hubiéramos ahorrado mucho de la parte operativa, del debate operativo de que si el dinero alcanza, que si los ciudadanos están interesados o no para las casillas y todo esto. Sí, la consulta popular y la revocación de mandato, estas dos figuras que pasan por la urna, se hicieran el mismo día de las elecciones, como se hace en muchos países, ¿no? El mismo día de las elecciones que nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, pues se le da al ciudadano una tercera o cuarta boleta más sobre consulta popular y en el caso de la revocación de mandato, pues en la elección intermedia. Y nos ahorramos muchos temas de debate, muchos. Todos los que hemos visto ahorita. Ajá. Es porque la fecha es, la jornada de revocación de mandato es en una fecha distinta a la jornada electoral. Esa fue la condición que el PAN y el PRI puso para aceptar la figura de revocación de mandato en la Constitución, en el artículo 35. Incluso yo comentaba que la figura de revocación de mandato en la reforma del 2012 establecía puntualmente que la consulta popular se efectuará el mismo día de las elecciones constitucionales. Ya estaba en la Constitución, ¿no? Entonces viene esta nueva discusión ahora en el 2019, donde Morena trae la intención de elevar a nivel constitucional la revocación de mandato, y el PRI y el PAN se está bien, nada más que eso tiene un costo. Quítame la consulta popular de la elección intermedia y pásamela el primer domingo de agosto, que fue lo que pasó con la consulta. Y esta otra de la revocación de mandato, sí, pero en otro momento no en las elecciones. Entonces, nos genera un proceso que está al margen de lo que es tradicionalmente un proceso electoral, ¿no? Y nos genera una discusión, bueno, que le hemos visto de muchos temas. Yo por eso digo, bueno, es positiva la revocación de mandato, pero el diseño que tenemos no es el mejor. Habrá tiempo para irlo mejorando, para ir haciendo reformas, para buscar un mejor acomodo constitucional para este ejercicio que me parece fundamental para los mexicanos. Muy bien, gracias Agustín. Tu turno, Edgar, 2 minutitos. Sí, amigo, ahorita ¿me escuchas? Hacía referencia Agustín respecto al posicionamiento que tenía el PRI y el PAN en el 2012. Ajá. Y ahora el cambio de opinión respecto a la revocación del mandato en este momento político que vivimos en el país. Yo creo que eso es algo normal, natural. Si hacemos un poquito de remembranza, es una situación similar ha sucedido desde el 2000, cuando en ese entonces el PRD
buscaba poner controles al poder metapresidencial, al poder metaconstitucional que tenía el presidente de la República. De hecho, gran parte de las reformas que se dieron y los equilibrios de poder que se dieron en la época del año 2000 al 2010, en el fortalecimiento de los organismos autónomos, gran parte de ellos fueron promovidas por los partidos de izquierda, buscando equilibrar el ejercicio del poder político. Obviamente cambia su percepción y ahora entendemos que el presidente de la República esté buscando dinamitar a los organismos autónomos y esté buscando dinamitar a las instituciones que equilibran el poder presidencial para lograr un presidencialismo mucho más fortalecido que en la época de los 70s. Coincido en que es necesario hacer procesos democráticos como la revocación y el referéndum, la consulta popular, pero también tiene mucha razón lo que dice Agustín, en el que hay que mejorar los ejercicios, y por ello considero que no tenía que haberse aplicado en este momento a rajatabla el ejercicio de la revocación del mandato. Si tú te acuerdas, cuando se aprobó la reelección de legisladores, esa legislatura no fue partícipe del proceso de reelección, se aplicó a la legislatura inmediata siguiente. En este caso, se tenía que haber generado un andamiaje jurídico con cuidado, pertinente, para que se pudiera aplicar la revocación del mandato en el proceso presidencial que viene. Sin embargo, el presidente de la República, políticamente rentable, vio que era pertinente poner su figura en las boletas, como ahorita bien lo señala Agustín, en el que fueran las elecciones concurrentes, tanto de la consulta popular como de la revocación, para que la elección girara en torno a una persona, como ahorita lo están haciendo, que siga AMLO, que siga AMLO. O sea, ellos saben del bono político que tenía el presidente de la República hace un tiempo y que ahorita ha sido mermando, pero que aún conserva, y por eso era que políticamente lo consideraban bastante redituable que pudieran cruzar el ejercicio electoral poniendo como centro de la discusión al presidente. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. MX.tv. Estamos de regreso aquí en esta interesante plática con Edgar Mendieta y Agustín Guerrero acerca de la revocación de mandato, sí o no. Y bueno, toca el turno de Agustín Guerrero. Si quieres hacer algún comentario, Agustín, acerca de lo que menciona Edgar Mendieta, o hacemos otra pregunta. Mira, yo creo que Edgar ya está planteando el tema también en el marco político. Y me parece que ya en esta perspectiva, lo que hay que abordar de fondo es lo que representa el voto del 2018 en términos del estatus político de nuestro país y el compromiso de transformación de ese voto de 30 millones de ciudadanos. Porque no es solamente un cambio de gobierno, ni es un cambio de persona o de partido. Lo que estamos viviendo ahora es un cambio de régimen, es un cambio que ha ido sentando las bases de un diseño de país, de un modelo de país distinto al que vivimos los últimos 30 años.
Y ese cambio ha sido gradual. Podría incluso yo reconocer, a mí no me gusta esta gradualidad, me parece que se tendría que haber presentado una propuesta de reforma del régimen político integral, y ha sido como que a retazos. La revocación de mandato es parte de es uno de esos retazos. Pero te diría, el modelo anterior, ¿cuál es el que estamos tratando de sustituir? Es un modelo de minorías. Nuestro país vive en acuerdos de minorías desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y a partir de 1997, que es el primer año que el PRI pierde la mayoría absoluta, el 2000, 2003, 2006, 2009, hasta el 2015, ¿no? Casi 20 años, se perdió la mayoría absoluta. De tal manera que se llegó a la conclusión teórica de que la normalidad política en México era el acuerdo de minorías, que ya la mayoría absoluta había desaparecido. Y entonces ese acuerdo de mayorías llevó al cogobierno de los dos partidos grandes, el PRI y el PAN, que no se diferencian de nada en cuanto a su visión del país, y un partido que legitimaba, un partido de oposición que legitimaba, y que ese fue el rol que fue desarrollando el PRD después del año 2000, en un proceso de derechización que fue viviendo el PRD hasta este momento, ¿no? Entonces, ese diseño se llevó a la Constitución en el 2014, con Enrique Peña Nieto, con los gobiernos de coalición, de tal manera que ese gobierno de coalición reconocía que no había una mayoría absoluta y que se integraba de manera constitucional un gabinete avalado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, de los dos partidos o de los tres partidos que concurrieran a ese acuerdo de minorías. Muy bien, tiempo. En 2018 de pronto hubo mayoría absoluta, y te voy a eso, ¿no? Perfecto, gracias, Agustín. Edgar, te escuchamos. Sí, amigo, es interesante lo que está ahorita planteando Agustín. Yo creo que en el 2018, y creo que eso es lo que no ha quedado claro, en el 2018 el presidente de la República, el actual presidente de la República, ganó una elección. No ganó una revolución. O sea, no les alcanza para un cambio de régimen. Y te voy a decir por qué. Como bien lo menciona Agustín, desde creo que es más antes, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, que fue una de las elecciones más cuestionadas de las últimas décadas del siglo pasado, y que se constituyó en ese entonces el IFE, el Instituto Federal Electoral, gracias a la lucha de muchas personas de izquierda para fortalecer las elecciones, porque si nos acordamos, quien calificaba las elecciones era el mismo ejecutivo, ¿no? Y para hacer memoria, pues, la misma persona que estaba en la Secretaría de Gobernación, hoy es uno de los principales actores políticos del presidente de la República. Y mencionó ahorita aquí nuestro amigo Agustín una palabra que me pareció muy interesante, la ideologización. Eso creo que será objeto de otro momento de la conversación que tendremos más adelante. Pero regresando al tema de la elección, la ciudadanía entendió que no podía darle todo el poder a un solo partido. El discurso de muchos actores de la vida pública fue en el de que se le quitara el poder, insisto, metaconstitucional al presidente de la República, que no hubiera un poder tan exacerbado en una sola persona. Y por eso fue que se crearon diferentes organismos autónomos y el equilibrio de todos ellos. Para reformar la Constitución se requieren 3/4 partes de ambos cámaras, y aparte el voto en los congresos de los estados. Eso no se lo dio la ciudadanía al partido gobernante. Si bien es cierto que tienen una mayoría relativa en los congresos, no les alcanza para reformar la Constitución. Y eso muestra que la ciudadanía, el pueblo sabio, como lo denomina el presidente de la República, aún sigue pensando que es pertinente equilibrar el ejercicio del poder. Por eso no es pertinente discutir ahorita el tema de la revocación del mandato. Muy bien, gracias, Edgar. Continuamos con Agustín. A ver, yo nada más agregaría una pregunta para ambos, aunado a lo que quiera responderle a Edgar Mendieta. Agustín, en 2018 Morena ganó las mayorías y de manera pues bastante grande esa mayoría en las cámaras, en la presidencia de la República, gubernaturas, etcétera, etcétera. En este sentido,
pues la ciudadanía le dio, o sea, quiso que un solo partido, por la razón que quieras, le diera todo ese poder. O sea, ahí podemos decir, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿fue culpa de la ciudadanía o qué pasó? No, mira, yo creo que la gente estaba cansada después de muchos años, de varias décadas, donde no se veía la luz al final del túnel. Fueron 30 años, han sido 30 años muy difíciles para nuestra población en varios temas, pero particularmente la corrupción. Yo ubico que mucho del voto a favor de Andrés Manuel y del movimiento en el 2018 es por la corrupción escandalosa de los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? El saqueo que se hizo del patrimonio, del erario, las fortunas, el saqueo llevándose el dinero a los paraísos fiscales, los negocios con empresas a modo, consentidas, con familiares, en fin, todo esto creo que explica mucho el voto y hay un mandato de ya no más eso y vayamos a transformar las instituciones en un sentido democrático y republicano. Me parece que ese es el mensaje de las urnas del 2018. Y para eso dio un presidente con el 53% de los votos, que no es menor, y le dio la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y le dio mayoría en 19 congresos estatales, no la mayoría calificada. En el 2018 ni en el 2021 Morena ha tenido por sí solo la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los diputados y los senadores. Ha tenido el 59% en el caso del 2018 y ahora el 54-55% en esta legislatura. Si quieres llegar al 66%, tienes que hacer política, tienes que hablar con la oposición para hacer política. En la legislatura del 2018, Morena llegó a construir con el Partido Verde y con el PRD, con la mitad del PRD, logró construir una mayoría calificada estable de periodo de los 3 años. Y eso no ocurrió en la Cámara de Senadores. Por eso, en la Cámara de Senadores es donde se generó el acuerdo del diseño que hoy tenemos de la revocación de mandato, que recoge puntos de vista del PRI y del PAN. El PRI y el PAN votaron a favor de la revocación de mandato porque se atendieron a los reclamos que ellos hicieron en el diseño que se acordó finalmente, ¿no? Perfecto, gracias, Agustín. 2 minutos para Edgar Mendieta. Oye, nada más quiero agregar esto, Edgar. A ver, aquí es algo muy interesante porque veníamos teniendo elecciones en donde la ciudadanía iba creciendo también y se iba formando en las elecciones, en su voto razonado, y ya se hablaba de equilibrios. Y cuando la gente decía, inclusive, ¿no? ¿Se acuerdan que se hablaba del voto cruzado, ¿no? Voto por presidente por un partido, pero por la Cámara de Diputados voto por otro. ¿Qué pasó bajo tu percepción? Porque ahí ya se olvidó ese criterio. ¿Qué pasó ahí, Edgar? No, amigo, yo no creo que se perdió o que se olvidó. Okay. No, yo pienso, y te voy a decir ahorita, el presidente de la República ganó con 30 millones de votos, que por cierto se han ido diluyendo, ¿no? Sus ejercicios electorales cada vez son menores. Hablando de ideologías, creo que eso es bien importante lo que acaba de mencionar Agustín. No ganó Morena. Ganaron expriistas, ganaron expanistas, incluso ganaron experredistas. Ellos fueron los que ganaron. O sea, podríamos hacer una revisión puntual del Congreso Federal, de los estados, y te aseguro que sería un 10% de morenistas puros, que ese es un análisis importante. Por eso al presidente también le están costando tanto trabajo los acuerdos, por eso le están costando tanto trabajo los procesos electorales. La sumisión también ya está acabándose. Ganaron experredistas, ganaron expanistas, ganaron expriistas. Incluso podríamos mencionar a Lili Téllez, ¿no? Por dar un ejemplo de los más vistosos. Pero ahí hay muchos ejemplos. Creo que la ciudadanía a nivel local sigue votando por la persona, por la figura, por las personas que representan en los pequeños ámbitos de influencia locales. Y a nivel federal, indudablemente, la figura del presidente de la República arrasó, eso es indudable, eso no lo podemos negar. Es una figura de análisis político que hay que hacer con mucho detenimiento. Es una persona que le sabe a la política. Valga la expresión, es un animal político, como lo decían los filósofos, no es un politicón. Creo que eso hay que aprenderle mucho. Sin embargo, a nivel local,
quienes ganaron fueron expristas, expanistas y experredistas. Muy por lo contrario. Muy bien, gracias, Edgar. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Bien, ya estamos en la última parte de esta, parte 1 de revocación de mandato, sí o no. Y en este bloque número 4, bueno, pues vamos a ver, sobre todo por el día de la transmisión, porque estamos grabando este diálogo muy interesante con Agustín Guerrero y Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional, que va a pasar este martes. Y bueno, hay muchas actividades que hubo previo este fin de semana, crecieron mucho a nivel nacional, a favor, en contra, pero a ver, sobre las de a favor, me llamó la atención la actividad que tuvieron, sobre todo, pues por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los alcaldes salieron a las calles, llevaron a su gente para seguir volanteando, para seguir gritando, para seguir llamando a la gente a que participen en esta revocación de mandato. Y todavía, Agustín, esta semana que corre van a tener varias actividades, a ver si nos puedes recordar cuáles son, también para que la gente que quiere participar en este ejercicio, tiene la cosquilla, bueno, pues estén enterados por tu boca. Sí, mira, dos cositas nada más con relación a lo que comenta Edgar. A ver. Nosotros hicimos una convocatoria en febrero del 2018, ya de cara a la elección, para que todo aquel priista, panista, perredista, con partido, sin partido, extraterrestre, que quisiera participar de la transformación, las puertas de Morena estaban prácticamente abiertas, salvo algunas reservas de algunos personajes, ¿no? De tal manera que pues no es una sorpresa que hayan llegado todos estos actores. ¿Cuál era la única condición? Compartir el proyecto alternativo de nación. Y muchos así empezaron con eso. Con el paso del tiempo, algunos ya no lo comparten, como Lili Telles y otros más, como Germán Martínez. Y bueno, nadie está a fuerza, ¿no? En el momento que ellos decidieron irse, se van, no hay ningún problema, ¿no? Porque lo que importa es el proyecto. Aquí al final del día no es un asunto de personas, aunque las personas son muy importantes. Personas que no tengan una visión, un proyecto para un país, no tienen trascendencia. Entonces, el proyecto es lo que está caminando. Y con relación al otro que comentabas, este miércoles habrá una actividad importante a favor de la participación ciudadana en la revocación del próximo 10 de abril en el Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde. Estará ahí incluso nuestra compañera, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que entiendo que va a pedir permiso, licencia ese día, para poder asistir a este evento el miércoles a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, y ahí, bueno, se estará expresando las razones por las cuales se invita a la gente a participar el 10 de abril. Perfecto, gracias, Agustín. Bueno, toca el turno de Edgar Mendieta. Edgar, este fin de semana se llevaron a cabo varias movilizaciones en varias ciudades aquí de México, donde claramente hablaban de la revocación, pero decían el por qué no tenemos que ir los ciudadanos a participar en la revocación de mandato. Y lo que me llamó la atención, más allá del no, porque eso me parece que eso es sano, eso es positivo, sino de que cuando se habla de polarización, bueno, también
por lo menos de las imágenes que me tuve oportunidad de ver, ya se entra al asunto de lo que decíamos al principio, ¿no? Del insulto, de que los que van a ir a votar son unos chairos, ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista? Amigo, primero quisiera hacer 2 comentarios que me faltaron, si me lo permites. Adelante. Hacía mención, Agustín, que la ciudadanía se cansó de una serie de actos de corrupción. Hasta el día de hoy no tenemos un solo acto de corrupción que el presidente se haya comprometido a meter a la cárcel y sentenciar, no lo hay, ¿no? Sin embargo, tenemos al fiscal que ya resolvió la Suprema Corte, que inventó un delito. Tenemos sobres amarillos, tenemos casas grises, tenemos 27 casas de uno de los funcionarios y tenemos una serie de situaciones que la ciudadanía también va a evaluar. Y por el otro lado, tú hacía mención, Agustín, también de los triunfos electorales de Morena. Yo nada más quiero hacer un comentario muy pequeño. Recientemente, la semana antepasada, Oaxaca tuvo elecciones extraordinarias y ninguno de los municipios que estuvo en disputa los ganó Morena. Y hace un mes, en Puebla, hubo también elecciones extraordinarias en municipios que se anularon por actos constitutivos, incluso de delito de parte de los candidatos de Morena, y ninguno de las elecciones extraordinarias en Puebla las ganó Morena. Entonces, eso también es un llamado de atención de la ciudadanía. Yo creo que el proceso democrático y el ejercicio de que la ciudadanía vaya evolucionando en el conocimiento de los candidatos todavía tiene un largo camino por recorrer. El tema de la revocación de los funcionarios que ahorita mencionaban, de los eventos que van a realizar, es lamentable que varias de las personas que hoy están en Morena y que incluso forman parte del Congreso de la Unión, participaron en la propuesta de iniciativas en donde pedían que los funcionarios públicos no hicieran actos de campaña, y quedó en las leyes, quedó en ese entonces en el COFIPE, y hoy hacen una contrarreforma de la reforma que ellos mismos hicieron para que se les permitiera hacer actos de campaña, y hoy se sienten maniatados por el INE cuando les llama la atención que es el árbitro y que la misma ley establece que es quien les puede decir a los funcionarios qué pueden y no hacer, y tratan de buscarle la trampa a la misma ley que ellos establecieron, pidiendo licencias, haciendo toda esta serie de cosas que hacen. Entonces, eso creo que también es un ejercicio que no habla de democracia, que habla de buscar la forma de torcer las leyes en su momento. Y respecto a los señalamientos y a las faltas de respeto que están suscitándose por parte de los diversos grupos que están en pro o en contra, pues la verdad es que el principal instigador es el presidente de la República, y adjetivos calificativos que él ya ha hecho frases célebres, pues hay muchos, ¿no? Los fifís, los señoritingos, etcétera. De acuerdo, gracias, Edgar. Agustín, te escucho. Mira, yo creo que hay razones importantes para que la gente participe, digo, más allá de que es un derecho constitucional. Yo creo que lo que ha faltado son exponer las razones. Yo soy, obviamente, un convencido de que el presidente debe de mantenerse al frente de la presidencia de la República hasta el 2024, y me parece que el argumento principal de esto es que por primera vez tenemos un presidente honrado desde la época de Adolfo Ruiz Cortines, allá por los años 50 del siglo pasado. Nosotros tuvimos lamentablemente un conjunto de presidentes al frente del país que llegaron a saquear, que hicieron del gobierno un comité para hacer negocios, para dejar endeudado al país, para hacer de la desigualdad social una constante en la población, de cancelar las oportunidades de futuro para nuestros jóvenes, y que sobre todo pues usaron el patrimonio, el recurso público, el presupuesto, pues para enriquecerse. De tal manera que el que tengamos un presidente honrado que llegó a la presidencia no a hacer dinero ni a apropiarse de dinero ajeno, sino de trabajar a favor de los mexicanos, pues es un lujo suficiente para que el 10 de abril pues vaya la gente a cruzar la boleta. Yo aquí tengo una boleta donde les comento a la gente que esta es una boleta que va a estar el 10 de abril, de cómo debe si está de acuerdo en que este presidente honrado se mantenga,
que sigue en la presidencia de la República. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y hay dos posibilidades de respuesta, y yo creo que ese argumento, ese hecho de que tengamos un presidente honrado, es suficiente para cruzar esta parte de la boleta donde dice que siga al frente de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, Muy bien. creo que eso es lo que tendríamos que estar escuchando ahora, los argumentos por el no, para que la gente que quiera votar en el otro cuadrito, pues también tenga razones. Perfecto, gracias, Agustín. A ver, tenemos 2 minutos 43 segundos, te escuchamos con tu intervención, Edgar. Sí, amigo, mira, ahorita aquí nuestro amigo Agustín hacía mención de los expresidentes, que no hay presidentes honrados desde hace varios sexenios. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una encuesta, una consulta popular, bastante por si el sí o el no enjuiciar a los expresidentes. La mayoría fue por el sí. Al día de hoy no ha habido un solo expresidente que haya sido enjuiciado. Uno solo, no lo hay. El presidente dice, Agustín, que el presidente es honrado. Muy probablemente el presidente es honrado, pero sus hijos y sus funcionarios no. Y eso es razón suficiente para votar porque se vaya el presidente de la República. Y vamos a pensar, porque aparte vamos a decir otra cosa, hay otra cosa que por la misma palabra del presidente, que es muy dicharachero, y yo también lo soy, el pez por la boca muere, ¿no? El pez por su propia boca muere. El presidente de la República dijo desde su púlpito, no hay un solo negocio de los de arriba que no esté de acuerdo el presidente, que no esté enterado y de acuerdo el presidente. Entonces, las casas grises, los delitos inventados por el fiscal, las 27 casas de Bartlett, etcétera, etcétera, los contratos de su prima, etcétera, 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 indudablemente el presidente de la República estaba enterado, dicho por él mismo. Entonces, probablemente el presidente de la República sea honrado, pero su familia no. Hay más casos de corrupción de su familia que logros del actual presidente. Y eso sería lo suficiente como para pedir que se vaya, y no solamente que se vaya, sino también ser enjuiciado, porque hay varios delitos en los que se le puede iniciar proceso al presidente de la República. Por el otro lado, te acordarás de la consulta del aeropuerto, que también fue un invento, que fue una farsa, que también costó mucho dinero para el erario público. En la consulta de los expresidentes, yo pienso que esta consulta va a ser lo mismo. Vamos a pensar en un hipotético que se llevara a cabo la consulta, que el 40% votara porque el presidente se va. ¿Qué pasaría? Hay una contraposición de la revocación del mandato con el tema de la irretroactividad de la ley. No puede hacerse retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna. Entonces, si el presidente de la República tuviera que irse cuando fue votado por 6 años, quiero ver la crisis constitucional en la que nos vamos a encontrar cuando el presidente todos los días ha dinamitado a las instituciones del país. Por eso es pertinente no ir a votar. Tiempo. A ver, estamos terminando ya, digamos, la primera parte de este diálogo muy interesante con Agustín Guerrero de Morena y Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional. Por una cuestión básicamente nada más para cerrar esta primera parte, les daría 1 minuto a cada uno de ustedes para, digamos, den una primera reflexión por qué sí y por qué no de la revocación de mandato. Despedimos este programa y iniciamos la segunda parte con la misma dinámica. Entonces, Agustín, tienes 1 minutito, te escucho. Mira, yo creo que es una gran oportunidad para sentar un precedente, que la revocación de mandato se efectúe este 10 de abril, porque nos quedará claro a todos los mexicanos que hacia el futuro, con otros presidentes o presidentas que habrá en nuestro país, pues que sepan que ya es una figura que va a estar activa, que va a estar presente y que obliga, es una cuña para los que vienen, que se porten bien, que si van a llegar presidentes que piensen en enriquecerse, en que le crecen las uñas, en llevarse los recursos de todos nosotros, pues sepan que a la mitad de su mandato se va a aplicar esta figura de la revocación de mandato y que se van a ir a su casa, a la calle, por ladrones. Entonces me parece que por ese hecho también es muy importante
ir este 10 de abril a participar, porque vamos a dejar un precedente para lo que viene. Muy bien, gracias, Agustín. Un minuto, Edgar, para cerrar esta primera parte. Sí, amigo, yo creo que yo no promuevo el no, yo no promuevo el que se vaya, yo promuevo el que se quede y que cumpla con el mandato para el que fue electo, que son 6 años. Promuevo la abstención, porque también la abstención es una forma de participación. Los congresos pueden votar a favor, en contra o abstenerse. La ciudadanía también puede hacer este ejercicio. Puede votar a favor, en contra, anular o abstenerse. En este ejercicio es igual. Nosotros estamos promoviendo la abstención para que el presidente movilice a sus 30 millones de votantes, a ver si es cierto. Veamos cuánta gente va a ir a votar en este ejercicio de revocación, porque se jactan de los 30 millones de votos del 2018. Veamos cuántas personas van a las urnas en este momento. Lo que ese también va a ser un termómetro. ¿Cuántos no van? ¿Cuántos sí van? ¿Cuántos por el sí? ¿Cuántos por el no? Ese es un ejercicio importante que hay que analizar después de la revocación, después del ejercicio de la elección de la revocación. Muy bien. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, pues terminamos esta primera parte, este diálogo muy interesante con Agustín Guerrero y Edgar Mendieta. Me despido, esta es la primera parte de aquí, de este programa de Si Yo Fuera Servidor Público, y nos vemos el próximo jueves para que vean la segunda parte, que se va a poner mucho, mucho mejor. Por el momento, gracias, Edgar Mendieta, y gracias, Agustín Guerrero. A la orden. Gracias, amigo, por la invitación. Gracias, Agustín. Gracias, Edgar. Nos vemos.